Punto de encuentro es un espacio para compartir, educarnos y reconocer que no estamos solos en esta aventura llamada vida. Tenemos una misión y es la de redescubrir desde la curiosidad cada etapa que se nos presenta. Bienvenidos a este punto de encuentro. Bienvenidos a este episodio muy especial de nuestra sexta temporada, donde tenemos a alguien que nos va a enseñar, nos va a invitar a un camino de sanación desde su propia experiencia, desde una historia maravillosa de reconsiderar la vida. Porque bueno, Chanti es una persona que es coach holística, pero más allá de eso, hoy queremos que nos cuente cómo fue su transitar y cómo la yoga transformó su vida a lo que ella es y la alejó o la salvó de alguna otra manera de una vida llena de quizás adicciones o quizás algún momento muy turbio que quizás si no hubiese conocido esta manera de vivir ahora, que comparte con otras mujeres, que enseña a través de su método, la hubiese llevado a otro lugar donde no es este donde está y no tuviéramos este punto de encuentro. Aprovecho para decir, Santi es venezolana también, madre de tres muchachos grandes ya, pero bueno, está aquí en Miami y, valga la propaganda, es mi profesora de yoga. Bienvenida, Santi. Bienvenida y gracias por Gracias, este Lisbeth. espacio. Gracias, Lisette, a ti también. Bienvenida. Bueno, Chanti, cuéntanos un poquito de tu historia, cuéntanos un poquito de Chanti y cuéntanos un poquito de cómo la yoga salvó tu vida. Bueno, muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí en este espacio de ustedes, para nutrir más a la comunidad y bueno, lo que es hoy en día mi vida es enamorar a estudiantes principiantes de yoga, entre otras disciplinas que practico, a que a través del yoga, como me pasó a mí, consigan su camino, su propósito de vida. Bueno, ya tú dijiste un poquito que soy venezolana, con tres muchachos. Y bueno, realmente conocí el yoga hace más de 20 años. Y desde ese momento que comencé a practicar en México, yo vivía en México para ese momento, a mí me encantó. Aunque yo siempre desde muy joven estuve como encaminada en el camino de la espiritualidad, hacía cursos de metafísica, participaba en meditaciones que me costaban un montonazo, pero yo siempre iba. Llegó un punto en mi vida en el que después de conocer el yoga en México, hubo como un gap, ¿no? Un espacio en el que dejé de practicar porque empezaron a suceder muchas cosas en mi vida, empecé a enfocarme muchísimo más en lo que era la crianza de mis hijos. Después vino una parte de mi vida en la que me mudé muchísimas veces a diferentes países, hasta que pues finalmente me establezco aquí en Estados Unidos hace más de 20 años, bueno, hace 20 años, y bueno, transita el tiempo, mis hijos van creciendo, y en 2015, el que era mi esposo me solicita el divorcio. eh, Fue un golpe muy duro para mí porque si bien yo estaba consciente de que mi relación ya no funcionaba, lo que me mantenía ahí ni siquiera eran los hijos, sino el no poderme sostener, porque yo he tenido tanto tiempo fuera del mercado laboral, yo soy diseñador gráfico como primera carrera, que pues cuando yo estudié todo era al aire, a mano alzada, todo era, todas las técnicas no era a computadora, cosa que ahorita todo el diseño gráfico es de tecnología. Electrónico. Digital. Sí, electrónico. Entonces, eso era lo que realmente me mantenía en esa relación que ya duró casi 18, 19 años. Y yo no tomaba la acción por ese miedo que me consumía. ¿Cómo me voy a mantener? Yo ni siquiera sabía hablar inglés en ese entonces. Estaba en esa zona de cómoda en la que muchas personas les cuesta mucho salir, entendible, por esos miedos que te alan hacia atrás, ¿no? Y entonces, pero llegó ese momento y pues dije, ok, él fue más valiente, yo voy a asumir esta realidad de una manera, de la mejor manera que yo pueda.
Entonces, bueno, me comencé a preparar en ciertas cosas, empecé a integrar, me certifiqué de life coach, empecé a hacer muchas cosas que era mi llamado desde hace muchísimo tiempo, pero pues no lo había hecho porque yo vivía en esos años que estuve casada el sueño de esa otra persona. O sea, yo apagué mis sueños por completo. O sea, mi labor ahí, yo era una persona súper obstinada, súper controladora, medicada con 8 pastillas de antidepresivo, ansiolítico. Era un zombie funcional porque yo hacía todas mis cosas, estaba presente, todo lo que quiera, pero estaba en total desconexión de mí misma. O sea, había desconectado de mi esencia. Entonces, para lo que yo funcionaba era para lo básico: atender a mis hijos, limpiar la casa, mujer florero. That's it. Eso era todo. Y por supuesto, al estar desconectada de mí, me la pasaba quejándome, me la pasaba amargada, me la pasaba peleando, gritando a los niños. Todo eso es lo que implica una desconexión de tu ser. Eventualmente decido entrar en un proceso de desintoxicación de todas esas pastillas que yo venía tomando por más de 20 años, por muchísimos años, para facilitar el sueño. Pues obviamente después del divorcio comencé por este miedo profundo de no poderme sostener en este país que, a pese a los años que tenía viviendo aquí, no conocía a fondo el sistema. Aún no lo conozco a fondo, pero en ese momento era cero. Entonces empecé a sufrir de ataques de pánico. Ya de por sí, ya yo era una persona muy ansiosa, pero eso detonó en mí que la ansiedad subiera y empezaron los ataques de pánico. Entonces, lo que hacían los médicos, como hacen la mayoría de los médicos, es aumentarte esas dosis. Entonces, no bastó con eso, sino que me aumentaron ya la que venía tomando a su máxima expresión para unir otro ansiolítico a su máxima expresión. Entonces, yo terminé como totalmente sedada con esa, y ni siquiera me las tomaba como me decía el médico, porque supuestamente me las tenía que tomar 4 veces al día, y yo me la tomaba mañana y noche, y cuando me daba un ataque de pánico entre ese tiempo, podía tomarme otra, pero no todo el tiempo, porque aquí las recomendaciones de los médicos es otro nivel. Entonces, cuando ya después que pasan algunos añitos, eso ya fue hace casi 10 años, yo llego a un doctor que se da cuenta de las dosis y los medicamentos que yo estoy tomando y me dice: oye, yo te sugiero que suspendas estos medicamentos porque estás tomando 2 medicamentos de la misma familia a altas dosis. ¿Y qué va a pasar con eso? Que tu memoria se va a ver afectada y vas a empezar, y puedes tener un Parkinson, puedes tener un Alzheimer prematuro. Eso, por supuesto, a mí me asusta muchísimo. Entonces, recurro a un grupo de psiquiatras, que son los médicos que están más capacitados para hacer estos procesos. Pero bueno, caí en manos de una persona que realmente no estaba capacitada. Y él me hizo lo que llaman aquí un cold turkey. Un cold turkey es cuando te remueven la medicina de golpe. Y eso, pues por supuesto, yo en ese momento lo desconocía. Después me fui documentando y me enteré de que eso no se puede hacer así, sino que tiene que hacerse de manera progresiva. Especialmente si vienes tomando el medicamento por tantos años como venía yo. Claro, porque el cuerpo está acostumbrado a eso. Totalmente. ¿Y qué es lo que pasa con los ansiolíticos? Que los ansiolíticos, con el tiempo, para que tú, lo que hacen es inhibir que tú no sientas esos síntomas de la ansiedad. Entonces, los receptores de tu cerebro se van comprimiendo y no hacen contacto para suprimir todo lo que tú sientes físicamente. Entonces, claro, lo que te molesta en ese proceso de desintoxicación es ese empezar esos receptores a extenderse.
Eso es lo que y por supuesto, la dependencia absoluta que generan estos medicamentos. Yo me acuerdo que ese doctor me quitó el medicamento y yo llegué literal como a los 3 días o 4 días o una semana que me había dado la próxima cita, y el hombre hasta se asustó porque de verdad que yo estaba pálida, casi me chocan porque cuando uno de los síntomas cuando te quitan eso así es que tienes esa confusión mental. Entonces, obviamente, yo estaba parada en un semáforo y yo lo veía en rojo, pero mi mente decía, sigue. O sea, todo se descoloca. Wow. Pues por supuesto se descoloca todo, se descoloca. Tomo la decisión de ponerme en manos de un grupo especializado en estos procesos. Sí, no digo que fue fácil, pero el acompañamiento fue excelente, porque en el entretanto, mientras tú transitas ese malestar, los médicos te mandan otras cosas que no son medicamentos, sino son como el gabapentin, este tipo de sustancias que no son medicamentos en sí, sino que te apoyan muchísimo el sistema nervioso para que lo transites con más calma, el proceso de desintoxicación. Y ahí fue cuando me recomiendan hacer ejercicio. Entonces yo levantaba pesas, en ese momento levantaba pesas y yo veía el yoga y yo decía, no sé. O sea, yo había hecho yoga en el pasado, pero el yoga en los gimnasios es muy diferente. Y yo iba a esa pesa en los gimnasios. Entonces yo decía, no sé, yo en ese momento no sabía de estudios de yoga, muchas cosas. Entonces yo lo intenté, comencé a ver que en las bibliotecas públicas estaban disponibles los programas de yoga de manera gratuita. Y entonces comencé a hacer yoga. Y desde la primera clase, yo sentí como que esos síntomas, esa incomodidad, porque sientes tantas cosas, y la gente no lo sabe. Y es triste porque lo que sentimos en un proceso de desintoxicación de ansiolíticos es tan comparable con lo que puede sentir una persona que se enfrenta a un proceso de desintoxicación de drogas fuertes, como la cocaína, la metadona, esas drogas de calle que generan una dependencia a raíz, bueno, tremenda. Todo eso lo empiezas a sentir. Entonces, yo entraba a la clase de yoga y salía con otra sensación. Empecé a dormir mucho mejor. Los síntomas de incomodidad del withdraw empezaron a bajar la intensidad. Entonces, me hizo un clic tremendo. Y también yo creo que por sincronía llegué a las clases que yo tenía que llegar. Porque si yo hubiese llegado a una clase de un instructor preparado en un gimnasio que no tuviese la filosofía del yoga en su enseñanza, quizás no hubiese hecho ese clic conmigo, porque las yogas en los gimnasios son más dirigidas al cuerpo y muchos de los instructores son preparados por el mismo gimnasio que sí, para que sepas las poses, los nombres de las poses y ya, pero no ahondan en lo que tiene que ver cada postura contigo, que tú empieces ahí en el mat en un estado de autoobservación, que es lo que te va a permitir concientizar tu ser. Y muchos problemas yo hoy por hoy los resuelvo en el mat, porque al estar completamente presente allí, en el momento, eso te permite que tu mente esté más quieta. Entonces es más fácil tener las soluciones más asertivas a cualquier situación que puedas estar transitando, ¿no? Entonces llegué a las clases con los profesores que estaban con eso, que aplicaban esa filosofía del yoga en su enseñanza. Entonces me fui enamorando muchísimo más de la práctica y entonces me meto en los estudios de yoga, donde sí están las profesores más espirituales, y empiezo mi caminar allí. Y al año de haber iniciado, yo tomaba 2 clases al día en ese momento. 2 clases al día, porque me sentía tan bien que yo iba en la mañana y luego en la noche.
Entonces eso me permitió transitar esa incomodidad de la desintoxicación con más facilidad. Entonces, pues después ya me certifico al poco tiempo de superar ese estado del withdraw, me certifico y empiezo a moldear la práctica de acuerdo a como con mi energía, de acuerdo a lo que a mí me ayudó, que Exacto, sí, de era acuerdo a tu mucho. experiencia. Sí, que bueno, todos los profesores hacen eso o la mayoría, de adaptar la práctica y enseñar a su estilo. Y eso fue lo que yo hice, ¿no? Que creé esta metodología en la que pues yo eventualmente me fui también certificando en otras eh, disciplinas, en otras terapias alternativas, como es el Reiki, los tuning forks, la activación de la energía eh, Kundalini o vital, que realmente todas estas herramientas fueron las que de una manera u otra me fueron ayudando a volver a mí, a conectar conmigo y mi esencia y a proyectarme desde ahí para poder llevar a los otros con el propósito de poder llevar esa paz y ese sí se puede a través de estas herramientas, el alcanzar y transformar primero tú y después tu vida. Porque cuando tú cambias, tu vida cambia. Ahora, hoy por hoy, soy estudiante del doctor Joe Dispenza, con el que he aprendido a reprogramar mi mente profundamente a través de la meditación. Entonces, muchas personas, Chanti, que así mi nombre es Elizabeth, mi nombre legal, el que me pusieron mis De padres, pila. exactamente, pero cuando yo me certifico de profesora de yoga, mi gurú me bautiza con ese nombre, que Shanti en sánscrito significa paz interior. Entonces, como nada sucede por casualidad, sino causalidad, yo tomé ese nombre como el propósito de mis prácticas, llevar paz interior a cada una de las personas que llegan a mis espacios, para que desde ahí, desde la paz, desde la serenidad, puedas comenzar a construir tu mejor versión. Tengo varias cosas que quiero rescatar. Obviamente aquí nosotros hemos conversado muchas veces que cuando existen adicciones a lo que sea, porque no es nada más uno tiende a pensar que las adicciones, bueno, nada más las drogas, el alcohol, no, pero es que puede ser adicción al ejercicio, puede ser adicción a la comida, puede ser adicción a estos ansiolíticos. Cuando existe una adicción, obviamente eso lo que está tapando es un síntoma que es mucho más profundo, o sea, una causa que es mucho más profundo. Claro, cuando a ti te empiezan a mandar estos ansiolíticos, sí, ellos lo que están es deteniendo, tapando quizás la respuesta que tú estás teniendo a ese tema que tienes por dentro, pero en realidad no estás resolviendo nada, porque más bien Nada. tú decías, tal como un zombie, entonces claro, estás todo el día sin pensar, tu cuerpo está todo el día sin pensar, en el momento en que te lo quitan, claro, me imagino que es una zabarrancho de cosas porque es dejar estos ansiolíticos, o sea, ese withdraw, como tú lo dices, más todo lo que tú tienes que estaba ahí, lo que pasa es que estaba tapado, lo taparon con una tapa de depresión. Una olla de presión. Exacto. Sí. Y otro tema que nosotros siempre hemos dicho es, o sea, yo siempre lo comento, o sea, el primer paso para la transformación es tomar conciencia, es darnos cuenta de qué es lo que Totalmente. necesitamos cambiar. Ahora, tú nos hablas del yoga como este espacio que tú descubriste para esa toma de conciencia, pero te pregunto, porque usualmente, o por lo menos a mí lo que me ha funcionado es así, no solamente leer estos libros, hacer yo también he leído los libros de Joe Dispenza y este tipo de trabajos de autoayuda, de talleres, pero también a mí me ayudó mucho la terapia. Ahora siento que la yoga, y me corriges, es como una terapia, pero en silencio, porque es un tú con tú, o sea, es como no sé, la respuesta la consigues dentro de ti, no es que tienes a un terapeuta que te está acompañando y te está ayudando. Entonces, ¿cómo es esa experiencia o sea, como, sí, eso, como una autoterapia, o sea, cómo, profundízame un poquito más allí, porque como yo te decía al principio, y se lo decía a Liz, yo necesito una Shanti en mi vida, porque ella a mí todavía no me gusta la yoga, o sea, yo no he descubierto ese amor por la yoga, que sí me han hablado muchísimo de una vez que tú conectas y sintonizas con esa parte, probablemente es lo que tú dices, me han tocado coaches o profesores que nada más van al plano de las poses y para mí es demasiado aburrido
y no he llegado a este tema de esta realmente sintonía de esta terapia en silencio. Entonces, me gustaría que me entraras un poquito más a cómo te diste cuenta qué era lo que tenías que cambiar y que transformar, porque tú dices, bueno, es esa paz interior, pero obviamente para tú enseñar esa paz interior, tú tienes que tener esa paz interior por dentro, ¿no? Y obviamente eso es lo que vas a reflejar. ¿Cómo lo lograste a través de esas terapias en silencio? Bueno, mira, Lisette, te voy a decir algo que yo lo digo muchísimo también en mis redes sociales y a mis pacientes, a mis de life coach, a mis clientes y a mis estudiantes. Nada va a cambiar en tu mundo interior si tú no determinas y te comprometes con ese cambio. Ujú. Yo fui a terapia toda mi vida y sigo yendo cuando me Ok. encuentro en una Y, cuando me encuentro en una bifurcación, como herramienta de autoconocimiento. A mí las terapias me ayudan muchísimo. Todo lo que yo ofrezco fue lo que a mí realmente me ha ayudado a seguir conectada con mi esencia y seguir adelante. Pero si tú entras a un espacio, no sé, si tú entras a terapia y le entregas toda la responsabilidad del cambio de tu vida al Ujú. terapeuta, te fregaste. O sea, ahí no va a suceder absolutamente nada. Sí, es Porque hay verdad. gente que sí, que quiere, y esto de las redes sociales, del scroll up, todo esto nos invita a que todo lo queramos con respuestas inmediatas. Y eso Sí. en lo que refiere al crecimiento personal usando herramientas holísticas jamás va a suceder. Ujú. Jamás. Porque si tú De no, acuerdo. el compromiso contigo es lo primero que tiene que estar presente. Porque a la primera de cambio, si tú no tienes un compromiso, lo vas a dejar. Porque cuando tú comienzas a transformar tu vida con este tipo de herramientas, vas a llegar a un punto de incomodidad Ujú. en el que te sientes incómoda con todo. Todo te va a parecer raro, te vas a poner como de mal humor si no lo tienes consciente. Van a suceder se va a mover mucha energía, muchas cosas dentro de ti. Entonces, esa conciencia de cambio yo siempre la tuve, desde muy, muy joven. Ok. Siempre tuve esa intención de autoobservarme para ser mejor cada día. Entonces, de eso sí te puedo decir que no fue de la noche a la mañana. Lo que Ujú. pasa es que como yo estaba tan separada de mí, Desconectada. desconectada de mí, yo empecé a actuar con reactividad, que eso le Claro. pasa a mucha gente. Ujú. Cuando empiezo otra vez a reconocerme, empiezo a transitar lo que es el yoga de otra manera, ya no con el cuerpo. Es Ujú. decir, cada parte del cuerpo está asociada con un centro energético. Te voy a hablar desde lo que yo hago. Centros energéticos primarios son los que están a lo largo de tu columna vertebral, mejor conocidos como los chakras. Chakra. ¿Ok? Que es su palabra en sánscrito, porque chakra significa rueda, y entonces eso gira. Es decir, el chakra de la garganta es todo lo que tiene que ver con tu cuello, tus hombros, todas esas partes asociadas. Entonces, obviamente, cuando tú tienes un desbalance en ese centro energético, puedes empezar a notar dolores en esas áreas. Ujú. El yoga va muy asociado con eso. Ok. Lo que pasa es que eso yo no lo hablo en las clases porque estoy en un gimnasio, pero en mis Ujú. espacios privados donde yo sí doy las clases totalmente espirituales y en conexión con tu ser, yo lo menciono mucho. Ahora vamos a abrir corazón, el chakra corazón, que es el centro sagrado de la creación, porque de aquí nacen las emociones elevadas y con esa intención clara es que tú alcanzas manifestar. Porque la gente cree que manifestar también es desear y se va a hacer, papá Dios Ujú. te va a lanzar lo que tú pides ahí. No, eso amerita un trabajo. Y el principal es elevar tus emociones. Sentir aquí en tu corazón gratitud, amor y todo eso se estimula con ciertas posturas del yoga en donde se trabaja la apertura de la anahata o chakra corazón. Así que es cuando tú aperturas pecho, todo lo que sea de aperturar, las hiperextensiones de tu espalda hacia atrás, todas esas posturas. ¿Y qué te invita? A que tú estés consciente mientras estás haciendo esa postura de enfocarte
en ese chakra que se está trabajando. Claro. Porque obviamente, si tú vienes con ciertas emociones como la tristeza, que se albergan mucho allí en tu corazón, eso es un sentimiento. Lo que pasa es que cuando pasas mucho tiempo con ese corazón congestionado, afligido, entonces te estacionas en ese rol de víctima, ¿verdad? Ujú. Y no haces tu trabajo para salir de ahí. Y eventualmente ese estado te lleva a una depresión, Ujú. porque no atendiste la tristeza a tiempo. ¿Me Claro. entiendes? ¿Me Sí. explico? Sí. Entonces, en esas posturas, así con el yoga, si el instructor te debe de indicar, ahora vamos a trabajar esto, enfócate y sobre todo la respiración. Porque en el yoga la protagonista es la respiración, no las Mm. posturas. Y la verdadera respiración es lo que te permite estar en el aquí y en el ahora Claro. porque es un ancla. Cuando tú estás concentrada en cómo estás respirando, y en esa postura que estás sosteniendo, tú te puedes te puedes dar cuenta de tu estado del ser de ese día. Mm. ¿Cómo? Si, por ejemplo, estás sosteniendo una pose y en ese momento, ese día, tienes urgencia de no sostenerla más y de moverte a la siguiente, o empiezas a pensar, bueno, que se apure la profesora, porque los profesores contamos de repente más lentos que los estudiantes. Entonces ahí tú puedes, en esa observación de ti, ¿verdad? Darte cuenta de lo que está pasando dentro de ti. Si Mm. tienes urgencia, el por qué estás impaciente, el por qué muchísimas cosas que pueden estar habitando tu interior. Entonces, de Santi, esa manera. yo quiero incluso aprovechar esta oportunidad que estás diciendo, porque hay cosas que están como limitadas a un estereotipo, ¿sabes? O sea, la yoga la practica la gente que está fumada, los hippies, no sé Totalmente. qué, y ese proceso de que tú acabas de decir, de autorreflexión, de conciencia de ti mismo, del entender por qué me estoy tan inquieta hoy, porque estos pensamientos me vienen ahora, me pasa mucho y te lo quiero consultar aquí para que sea, como que dice, una ayuda para todos. Tú haces en tus sesiones que he tenido la oportunidad de hacer en tu casa y en el gimnasio, haces todas unas sesiones de yoga, de posturas, de respiración y al final son unos 10 15 minutos de meditación. Mm. Y eso te lo he querido hacer esa pregunta muchas veces. ¿Qué pasa? Yo sé la respuesta, pero quiero compartirla, que tú no las digas. ¿Por qué la gente cuando llega ese momento, que tú siempre dices que es el mejor momento de la yoga, que es cuando tú vas a recibir todo el resultado de tu práctica, por qué la gente se va? Mm. ¿Por qué la gente se para, se pone la media, zapatos, empieza a hacer ruido para desconcentrar a los demás y se van? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa en esencia? ¿Y qué tenemos que hacer para mantenernos ahí y poder disfrutar ese momento que es parte, como tú lo dices, de recibir lo que hemos alcanzado durante el tiempo que haya durado la sesión de las poses y de la... Mm. Bueno, mira, es muy interesante lo que me estás diciendo, porque sí, es una realidad, pero eso pasa en los gimnasios. Porque Mm. esos estudiantes que tú ves que se salen, que son sí, típicamente 4 fijos que se salen, yo los observo en su práctica y están en mi clase para agarrar flexibilidad Por el Ujú, cuerpo. Ujú. por el cuerpo, Ujú. por el cuerpo. Porque yo sé quiénes se salen porque tienen que hacer algo, porque se ujú, acercan antes de comenzar la clase y me lo dicen. Ujú. Pero esos estudiantes recurrentemente no participan en el Shavasana. El Shavasana es una postura de yoga y es la postura de yoga más Mm. importante precisamente por eso, porque recibes, porque conectas ahí Mm. en la serenidad. Mucha gente llora, sobre todo cuando hacemos trabajo de cadera, muchísima gente llora. ¿Por qué? Porque ahí en ese chakra raíz y en ese chakra sacra del sacro es donde almacenamos así es. todo el miedo, el estrés, el resentimiento, la culpa, esas emociones densas, Ujú. densas, densas, que pertenecen a este plano terrenal. Entonces, cuando trabajamos cadera y unimos la respiración
con esos movimientos, con esas posturas, estás moviendo emociones también. Cuando llegamos al Shavasana o el Core Pose, ahí estás recibiendo los beneficios de la práctica y por eso mucha gente llora, porque empiezas a liberar esas emociones desplacenteras que has venido acumulando día tras día. Y si llega una persona un día a la yoga y nunca ha hecho yoga o tenía años sin hacer yoga, es un detonante porque has ido almacenando todas esas densidades energéticas que tienen las emociones, que las emociones son el lenguaje del cuerpo, allí en esa área. Cuando estamos en total relajación, tu cuerpo es como que siente una descarga energética, una descarga emocional. Es porque tu cuerpo tiene la necesidad de vaciarse para recibir todo eso que tú trabajaste durante la práctica en las diferentes posturas, que si trabajaste los diferentes centros energéticos y estás completamente presente y en un estado de rendición. Cuando estamos en un estado de rendición, donde no tienes que hacer nada, porque sinceramente a ese punto el cuerpo no te da para más, porque estás agotada de la práctica, entonces te puedes dar cuenta de muchas cosas. O te puedes dar cuenta que tienes un subidón de llanto y por eso es bueno que se lo permitan. O te das cuenta de pensamientos o te das cuenta de otras cosas que estás viviendo en el momento. Entonces es ahí cuando recibes el beneficio de la práctica, porque eso es lo que la práctica te tiene ese día. Porque todos los días no te va a ofrecer lo mismo. Cada día tú vas a recibir lo que necesites recibir de la práctica. Así es. Bueno, Menchanti, ya para ir cerrando, yo te quiero hacer una pregunta así como que se la he hecho varias veces a algunas personas. Si estuviéramos en un estadio muy grande, y tuvieses personas que están un poco como desligadas de ese mundo holístico, de ese mundo del yoga, de ese mundo que a veces está etiquetado de cierta manera, ¿qué le dirías? ¿Cómo los invitarías a tu mundo y a entender y a vivir esta experiencia que me atrevo a compartir, que tengo un año viviendo a través de ti y de tu camino? Ha sido simplemente excepcionalmente maravilloso. Gracias, Lipen. Bueno, yo creo que yo los invitaría abiertamente a vivir una experiencia que en un estado en el que estás muy terrenal, muy aquí de la tierra, invitarlos como a ese espacio de conexión profunda con ellos mismos, que dejen por un minuto el tiempo para ellos, que dejen por un minuto o por un rato ese mundo exterior de tanta demanda mental, emocional y física, que te estás olvidando de lo más bonito y de donde nace toda la vida, que está dentro de ti. Porque es desde ahí, desde donde tú te vas a conectar contigo y vas a ser libre completamente y en plenitud para poder vivir la vida que realmente tú quieres. En desconexión no vas a vivir absolutamente nada. Entonces, para mí es muy importante como que las personas sepan que por una hora que van a estar dedicándoselas a ellos, ¿verdad? No se va a parar, no se va a parar el mundo, no va a ser indispensable. Alguien atenderá la emergencia que pueda surgir en ese tiempo. Pero los invitaría de esa manera, como que esa invitación es para mí. en ellos. Es para mí esa invitación. O sea, a ver, tratando de verlo yo desde bueno, desde todo este proceso de autoconocimiento que llevo ya muchos años teniendo, a mí no me da miedo entrar en mis sentimientos y no me da miedo, lo he hecho, ya llevo muchos años haciéndolo y bueno, he descubierto miles de cosas y sí, uno entra en unos estados a veces de mucha tristeza, pero sí quizás esa, a ver, es como una tensión hacia ese espacio de silencio sobre todo. O sea, ¿por qué?
no puedo estar en silencio conmigo misma, y es lo que tú estás diciendo, o sea, esas demandas afuera, que sí, que van a estar allí, que probablemente yo las voy a seguir cumpliendo, pero que por un espacio de una hora, ¿qué ¿por qué estoy resistiendo tanto ese espacio de silencio conmigo misma? Y con eso me quedo, o sea, me quedo con esa invitación, Shanti, de verdad que me llegó a mi corazón de saber que eso es un espacio más, o sea, un escaloncito más que yo tengo que hurgar dentro de todo este proceso mío de autoconocimiento de por qué estoy resistiendo o huyendo de estar en esos espacios conmigo misma, descubriendo todo eso. Y qué bello todo lo que dices, porque no es nada más ir a hacer una yoga por un ejercicio, por una flexibilidad, porque, ay, porque puedo poner la pata por aquí, no, sino sintonizarme con cada uno de esos espacios de mi cuerpo, esos centros energéticos de mi cuerpo y qué me están queriendo decir en ese momento, qué tengo que liberar, qué tengo que... Es esa valentía también de adentrarme a eso que va más allá, ¿no? Así Entonces, es. bueno, la próxima vez que vaya para Miami, allá estaré con Shanti. Claro que sí, aquí te espero con los Shanti, brazos abiertos. ¿por Sí, dónde eso te es podemos conseguir? Cuéntanos tus redes sociales, igual las vamos a poner aquí al final del detalle del episodio, pero sí, por favor, haznos saber cuáles son tus vías de conexión. Bueno, por Instagram me pueden conseguir como @chanti_yoga_flow. Tengo mi página web donde cuento un poquito de lo que fue mi historia, que me llevó hasta pensar quitarme la vida. Creo que lo leíste, Litven, en ese momento que transité del withdraw. Pensé como solución a todo ese proceso tan desagradable y tan fuerte, quitarme la vida, ¿no? Oh, Y ahí wow. veo un poquito y es www.chantioficial.com. Y también estoy en TikTok, pero como no estoy tan frecuente, de verdad que creo que es yoga flow con Chanti o algo así. Pero bueno, Está muy bien. No le donde paremos al comparto TikTok. más es en Instagram. Sí. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Chanti. Como tú siempre No, dices, gracias a ustedes. namaste. Así es. Muchísimas gracias. Que No. tengan un lindo, lindo resto de su día. Igual, Nos vemos gracias, en Shanti. otro punto de encuentro. Claro que sí.